Esta es una coma opcional, pero en este caso, así como está, yo sugiero que la pongan. En Colombia todos somos víctimas. En Colombia todos somos víctimas, sin coma, es correcta también, pero repito, yo les sugiero esta, porque finalmente es más ordenado y más claro separar esto que es una estructura de esta que finalmente es nuestra idea. Eso es una circunstancia, estoy contando una circunstancia, o sea, la circunstancia del lugar. Lo que estoy diciendo se limita a Colombia, ¿sí? Por ese motivo, por ser una y dos, y esta es mi idea, pues yo prefiero separarlas. Creo que es mejor separarlas, pero repito, esta es correcta. Ahora, si esto lo mando para el final, y entonces me queda un enunciado como este, pues ya no puedo poner coma. O sea, no puedo separar, esto es muy importante, no puedo separar esto que es un complemento, no puedo separarlo de lo que está atrás. Todos somos víctimas, como en Colombia, no puedo separarlo, ni esto, ni tampoco, ni mucho menos esto, porque es una misma estructura. Noten la diferencia, una estructura en Colombia, dos estructuras o segunda estructura, que es la principal, que es mi idea principal, todos somos víctimas. Mientras que esta es una sola, todos somos víctimas en Colombia, es una sola estructura, y por lo tanto no puedo separarla con coma. En los calurosos días del verano. Entonces miren que en los calurosos días del verano cumple cumple la misma función que en Colombia. Esta me está delimitando, me está indicando un lugar. Este me está hablando de tiempo, los días del verano. Entonces, mientras más extensa sea esta primera estructura, más pide coma. Entonces, si es larga, con más razón pidan coma, porque más claramente sabemos que estamos ante una estructura y otra estructura. Con más razón pongan coma, aunque esta sigue siendo opcional, pero repito, es mejor colocarla en aras de la claridad. La semana pasada salí muy tarde de mi trabajo. De nuevo, circunstancia tiempo, una estructura que me sirve a mí, que la pongo al principio y me sirve para indicar tiempo. Pensada así, esta es una estructura, bueno, escrita así, esta es una estructura y esta es otra. Yo salí muy tarde de mi trabajo, esa es mi idea central y estoy aclarando que fue la semana pasada. Si yo la volteo y digo, salí muy tarde de mi trabajo la semana pasada, en ese caso no va coma. Salí muy tarde de mi trabajo la semana pasada, en ese caso es una sola estructura y no admite coma. Ahora, si digo la semana pasada salí muy tarde de mi trabajo, también es correcta, porque finalmente es muy corta. Pero yo reitero, les sugiero que en estos casos separen la primera estructura con una coma de la segunda estructura, que es nuestra idea principal. Si le agrego a la semana pasada y los primeros días del verano, reitero, pide coma por su extensión. Ya esta introducción es muy larga y la coma se va volviendo obligatoria. Entonces, si es larga, si es tan extensa como esta, con más razón, coma. La semana pasada y los primeros días del verano es una estructura, una introducción y luego mi idea, lo que realmente quiero contar, que salí muy tarde de mi trabajo, coma, listo. Tuvimos que salir tarde ya que hubo mucho trabajo, que ya vamos a cambiar de tema. Aquí ya vamos a hablar de estas palabras que indican causa.
Tuvimos que salir tarde. ¿Cuál fue la causa? ¿Qué causó que saliéramos tarde? Que hubo mucho trabajo. Entonces, estas digamos que de alguna forma equivalen a por qué, pero el por qué, como vamos a verlo ahorita, tiene un funcionamiento diferente. O sea, tiene una puntuación diferente. Entonces, tuvimos que salir tarde, coma, ya que hubo mucho trabajo. No importa que no haya pausa. Tuvimos que salir tarde, ya que hubo mucho trabajo. Así que, antes del ya que, coma, tuvimos que salir tarde, ya que hubo mucho trabajo. Tuvimos que salir tarde, puesto que hubo mucho trabajo. Puesto que funciona como el ya que. Indica una causa. Salimos tarde. La razón, la causa de nuestra salida tarde fue que hubo mucho trabajo. Entonces, ¿cómo? Ya que, puesto. Voy a hablarles como en los casos anteriores, en de las sesiones anteriores, de aquello que más usamos, ¿sí? Pues, tuvimos que salir tarde, pues hubo mucho trabajo. En este caso, pues funciona también como un conector causal, o sea, está introduciendo la causa de nuevo. Entonces, ya que, pues, puesto que, ¿sí? Cierra, que hace mucho frío. Noten que este que yo podría cambiarlo por porque. Cierra porque hace mucho frío, aunque repito, el porque funciona diferente. Terminan significando lo mismo y el uso es el mismo, pero en cuanto a la puntuación, el funcionamiento es diferente. Entonces, cierra, ya que, mejor el ejemplo con ya que. Cierra, ya que hace mucho frío. Cierra por cuanto hace mucho frío. Esa es la razón de esta coma. Las cosas se pusieron difíciles por cuanto ninguno quería ceder. También el por cuanto introduce motivo, causa. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Qué causó que las cosas se pusieran difíciles? Que ninguno quería ceder. Como ninguno quería ceder, las cosas se pusieron difíciles. Es decir, el hecho de que ninguno quería ceder complicó las cosas. Esa fue la causa. Ahora, ¿cómo funciona el por qué? Entonces noten, antes de ya que, puesto, pues, por cuánto y demás, coma antes. Antes de por qué, no. Hay razones pues para esto, pero yo creo que no es necesario que nos enredemos con discusiones gramaticales, pues, en este caso. Antes de por qué, en general, no va coma. No va coma. Repito, a diferencia de los anteriores. Aunque terminan cumpliendo la misma función. El suelo está mojado porque ha llovido. La causa de que el suelo esté mojado es que llovió. Ahora, y quiero que entiendan esta diferencia. Ha llovido porque el suelo está muy mojado. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior? Que el suelo mojado no es la causa de la lluvia. Lo que estoy diciendo ha llovido y lo noto, o sea, noté que llovió porque veo que el suelo está mojado. La lluvia es la causa del suelo mojado. La lluvia, como acá, sí o qué, la lluvia moja el suelo, es la causa. Pero el suelo mojado
no causa lluvia. ¿Sí me entienden? Entonces por eso en este caso se puede poner coma. Entonces cuando el por qué introduzca la causa de lo que estoy diciendo, el motivo, la razón, no lleva coma. Y como ese es el uso más frecuente, pues lo más normal es que antes de por qué, en conclusión, no vaya coma. En general. ¿Listo? Entonces reitero, aquí debe haber coma porque no introduce la causa. El suelo mojado no causa lluvia. La lluvia es la que causa el suelo mojado. Si llueve, como acá, se moja el suelo. Esta es la causa de esto. Perdón. Esta es la causa de este hecho. Esta no es la causa de este hecho. Listo. Bien. Creo que ya vimos esta o vimos una muy parecida, pero prefiero repetir que comerme un caso. Condicionales. Si te vas a quedar hasta tarde, avísame. O sea, si ocurre esta condición, si esto ocurre, si te vas a quedar hasta tarde, avísame. Si te manejas bien, la condición es que te manejes bien, te doy un premio. Entonces, si esto, tal cosa, que ya vimos, repito, o este mismo caso o uno parecido, coma, ¿sí? Si te vas a quedar hasta tarde, coma, avísame. Para aprobar el examen debes estudiar mucho. Para esto, tal cosa. Ese tipo de estructuras, así como las que hemos visto de sí y de si no, necesitan coma. Para aprobar el examen debes estudiar mucho. Para que yo te ame, coma, debes hacer mucho esfuerzo. Para llegar a mi casa, coma, tú debes tomar la carrera, la avenida principal. ¿Listo? Para llegar a mi casa, coma, tú debes tomar la avenida principal. Vamos a ver la diferencia entre estas dos. Entre estos dos enunciados. Tienes que estudiar para que te quede claro. Tienes que estudiar para que te quede claro. Y miren que acá hago una pausa natural. O sea, acá la coma sí coincide con la pausa. Pero no la pongo para indicar pausa. La pongo para cambiar el significado. Porque esta significa una cosa y esta solamente por la coma, porque son las mismas palabras, solamente por la coma, cambia de significado. Entonces, tienes que estudiar para que te quede claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que te quede claro? Estudiar. Digamos que esta es la consecuencia de estudiar. Es que te va a quedar claro. Necesitas estudiar para que te pueda quedar claro. O sea, si no estudias no te queda claro. Acá, con la coma, básicamente un regaño. Tienes que estudiar para que te quede claro. O sea, para que sepas, tienes que ponerte a estudiar. Pero no estoy diciendo que debe estudiar para que el tema que está estudiando le quede claro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué estoy diciendo? Para que el tema que estás estudiando te quede claro, hay que estudiar. Tienes que estudiar para que puedas aprender. Aquí estoy haciendo una advertencia, un regaño. Tienes que estudiar para que te quede claro. Como quien dice, tienes que estudiar o te castigo. Entonces digamos que esto lo separo con coma porque vendría siendo algo así como una aclaración, como lo vimos al principio.
Francamente, yo creo que es mejor que no vengas. Generalmente, las personas llegan tarde. Este tipo de palabras, cuando las ponemos al principio, estos son... recuerden que estas palabras terminadas en mente son adverbios. ¿Sí? Entonces, francamente, yo creo que es mejor que no vengas. Es mejor separarlo con coma, porque mi estructura principal es esta. Mi estructura principal es esta. Así que, generalmente, coma, las personas llegan tarde. Ahora, si lo pongo al final, ya la coma no funciona. Ya no puedo usar la coma. Las personas llegan tarde generalmente y la idea es la misma. Ahora yo aquí podría usar el generalmente como una aclaración y poner coma. Entonces sonaría más o menos así. Las personas llegan tarde generalmente. O sea, como si tuviera la intención de hacer una aclaración. Y recuerden que las aclaraciones las separo de mi idea principal. Repito. Las personas llegan tarde, generalmente. Las personas llegan tarde, casi siempre, con el tono enfático y como una aclaración. Otra cosa es, las personas llegan tarde, generalmente. Pues el significado es el mismo, pero la estructura, como ya vieron, cambia. Pero el significado es el mismo. En todo caso, lo importante es coma y coma después de estos adverbios. Yo digo, por ejemplo, técnicamente eso no se puede hacer. Técnicamente, coma, eso no se puede hacer. Verdaderamente, coma, estoy muy decepcionado de ti. Internamente, coma, eso vamos a solucionarlo. Internamente, coma, eso vamos a solucionarlo. Vamos a ver un caso que les mencioné y les prometí que íbamos a verlo al final, que íbamos a profundizar. María toca el bajo y Juan la viola. La pregunta es, ¿Juan violó a María? Entonces aquí, para evitar ambigüedades, es mejor poner esta coma. María toca el piano y Juan, coma, la viola. Elisión. ¿Qué es la elisión verbal? El verbo es elidir. Elidir. ¿Qué es una elisión? María toca el piano y Juan, ¿qué me tragué? El verbo. Tragarme ese verbo porque ya sé cuál es, por consabido, porque sé que estoy diciendo Juan toca la viola. Tragarme ese verbo se llama una elisión. María toca el bajo y Juan la viola. Y Juan toca la viola. Omitir ese verbo, tragarme ese verbo se llama elisión. Y las elisiones se pueden marcar con coma, pero esta sí que es opcional. O sea, con esta coma o sin esta coma es igualmente correcto. Suele ser útil para evitar ambigüedades, aunque digamos que aquí el contexto... Es decir, esta frase en contexto pues no tendría ningún problema. Sabemos que Juan no va a violar a María, sino que toca un instrumento que se llama viola. Pero en aras de la claridad existe esta coma que indica que me estoy tragando el verbo, o sea que hice una elisión. El viernes me vestí de verde, el martes de blanco, el sábado de azul y el domingo de rojo. Recuerden que vimos un ejemplo parecido a este y les conté que luego les iba a explicar, les dije que luego les iba a explicar el porqué de ciertas comas, como esta. El martes de blanco. Entonces, esta coma que indica que me tragué el verbo, indica elisión verbal. El viernes me vestí de verde, el martes me vestí de blanco, el sábado me vestí de azul y el domingo me vestí de rojo.
esa coma indica que me trague el verbo. Ahora, si pongo esa coma, si decido ponerla, obviamente este texto no me funciona bien. Tengo muchas comas, las estructuras no están bien separadas, entonces es mejor usar el punto y coma. Primera estructura, yo sé que ya recordaron el ejemplo parecido que les di. El viernes me vestí de verde, punto y coma. El martes de blanco. El sábado de azul. Entonces, como ya les expliqué, repito, creo que eso fue en la sesión anterior. Pongo punto y coma para separar mejor las estructuras. Porque ya tengo comas internas, que es la coma de la que estamos hablando, la coma que me indica la elisión verbal. Entonces, yo podría tragarme esta coma, esta y esta. ¿Sí? El viernes me vestí de verde, el martes de blanco, el sábado de azul y el domingo de rojo. También así es correcto. Recuerden que esta coma sí que es opcional. Hay casos en los que es mejor ponerla, pensando siempre en que el texto sea lo más claro posible, pensando en que necesito separar bien las estructuras. La mejor versión, en mi opinión, de este enunciado es así: punto y coma y esta coma. Siento yo que esa es la mejor manera de construir este pequeño texto, pues esa es la mejor manera. Punto y coma para separar las estructuras y la coma interna que indica que me estoy comiendo el verbo. Y recuerden que esta coma antes de la conjunción y aparece para indicar que esta estructura llega hasta acá. Mejor, que esta estructura, el sábado de azul, llega hasta acá y que acá arranca otra, ¿sí? Esa es la elisión verbal, la coma de la elisión verbal, la que me indica que me tragué un verbo porque ya lo mencioné antes o porque simplemente se deduce. Hay casos en los que no hay necesidad de mencionarlo antes ni siquiera, sino que el contexto lo explica. Para rematar, como les anuncié, vamos a ver estos casos en los que, aunque aparentemente va coma, o sea, uno siente que va coma, es incorrecta. Si yo repito una palabra con el fin de enfatizar, no la separo con coma. El café muy caliente. Le gusta el rojo, muy y rojo, enfatizan. No le pongo coma, ¿sí? No es negro ni blanco, aquí no hay problema. No me gustan los hipócritas, ni los mentirosos, ni los maldadosos. No pongo coma acá, porque la coma separa elementos y el ni también termina cumpliendo esa función, separando esto y esto, separándolos e indicando negación. Entonces no pongo coma. Hay casos en los que sí, vamos a verlo ahorita. Paréntesis. Puedo decir, no es negro ni blanco, o no es ni negro ni blanco. O sea, puedo poner esta, puedo usarla o no. Esta primera, puedo usarla o no, y es igualmente correcto. Igual abajo, no me gustan los hipócritas, ni los mentirosos, ni los maldadosos. No me gustan ni los hipócritas, ni los mentirosos, ni los maldadosos. Esta, repito, puedo ponerla o no, es igualmente correcto y el sentido además no cambia. El sentido no cambia. ¿Cuándo puedo poner coma antes de ni? No me gusta mucho que vengan a mi casa tan tarde, ni tampoco salir. Aquí la puedo poner, en estos casos
no es correcto ponerla, no la puedo poner. Acá, como este texto, como esta primera parte es extensa, ahí sí puedo poner coma, pero no es obligatoria. Puedo ponerla, pero no es obligatoria. ¿Cuándo se puede poner después? Cuando, como ustedes ya saben, usamos un inciso, o sea, una notica aclaratoria. No quiero que vengas, ni mucho menos que te quedes, aunque en este caso más que una nota aclaratoria es una notica enfática. No quiero que vengas, ni mucho menos que te quedes. La idea es esta, no quiero que vengas ni que te quedes. Y le agrego esta, esa es la razón de las comas. No quiero que vengas ni mucho menos que te quedes, ¿sí? Les dije ahorita que íbamos a mencionar un par de ideas más sobre lo que es el sujeto. Eso es muy importante porque el sujeto no se puede separar de lo que sigue, o sea, de su predicado o de su verbo en general. Sí, ok. Entonces, Pedro está vivo. Yo acá no puedo poner coma. El sujeto es Pedro, o sea, el sujeto es quien hace algo. Quien hace algo es el sujeto, o de quien se está diciendo algo. Aquí estamos diciendo que Pedro está vivo. Aquí estamos diciendo que Pedro come mucho, o sea que Pedro está haciendo algo. No puedo separar el sujeto de esto que es el predicado. De esto que es el predicado. Listo. Es un error muy común, pero es muy común en casos como el que vamos a ver en un momentico. Pedro, Juan, mi hermano y María comen mucho. El sujeto es este. Esos están haciendo algo, que es comer. Entonces no puedo separar. No puedo separar ese sujeto del verbo. Si no lo puedo separar. No puedo separarlo de lo que está haciendo, por decirlo de alguna manera. Igual. Están vivos, no puedo separarlo. O mejor, no puedo separar a Pedro, a Juan, mi hermano y a María de están vivos. Las personas que están atrasadas en el pago de sus servicios públicos no pueden comprar aquí. Entonces uno diría, voy a poner una coma acá porque es muy extenso, porque tengo que separar esto de esto. Pues no, no puedo separar. Porque eso es como decir, Pedro no puede comprar acá. El sujeto, o sea, del que estoy hablando, es este. Todo esto. No puedo separar el sujeto de su verbo, por más largo que sea. Como ya sabemos que la coma no indica pausa, pues esto no tiene por qué sorprendernos. Las personas que están atrasadas en el pago de sus servicios públicos son deudores, de nuevo. Sujeto. Y su predicación, o sea, lo que está haciendo en este caso. Bueno, lo que está haciendo no, lo que estamos diciendo de él, acompañado con el verbo ser. Entonces no separo este sujeto del verbo. No puedo, por más extenso que sea. Si es aún más extenso, tampoco. Las personas que están atrasadas en el pago de sus servicios públicos o en las cuotas de su tarjeta de crédito son deudores morosos. Hasta aquí llega el sujeto. Estoy calificando como deudores morosos a las personas que están atrasadas en el pago de sus servicios públicos o en las cuotas de su tarjeta de crédito. Por lo tanto, todo esto es el sujeto y no puedo separarlo
del verbo, por más extenso que sea. Eso es un error muy frecuente. Recuerden que les hablé del etcétera, los novios, los amigos, los vecinos, los compadres, etcétera. Pongo estas dos comas, ahí sí. Si no usara el etcétera, no podría poner coma entre compadres y son. ¿Cuándo puedo separar, cuándo puedo poner una coma ahí en la mitad? O sea, entre el sujeto y su verbo. Cuando uso un inciso, o sea, la nota aclaratoria. La idea principal es, o sea, lo que quiero decir es, los novios se dejaron. Y meto una notica enfática, aclaratoria. Sí, yo diría que aclaratoria con énfasis. Aunque no lo crea. Entonces esto, aunque no lo creas, por ser un inciso, una notica aclaratoria, la separo. Pero si no tuviera esto, tendría que decir los novios se dejaron y no podría poner coma. Los novios, aunque no lo creas, se dejaron. Hasta aquí llegamos por hoy. Esta fue nuestra quinta sesión. Muchísimas gracias.